Buenos días, mi nombre es Andrés Martínez y vengo a hablarle hoy de las clases abstractas y el polimorfismo. Primero, ¿qué son las clases abstractas? La definición de clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente. ¿Qué es que no se puede instanciar directamente? O sea, que yo no puedo crear un objeto llamando a la clase abstracta. Eso es lo que me quiere decir. O sea, el objeto lo tengo que crear con la clase hija. Características clave. Se define usando el módulo ABC, que significa clase base abstracta. Contiene uno o más métodos marcados con el abstract method, que esto lo voy a aplicar a continuación. Sirve para garantizar que ciertas funciones estén presentes en las clases hijas. Aquí tengo un ejemplo sencillo de una clase abstracta. Aquí tengo esto que sería importar dos cosas. El ABC que nos sirve para definir que una clase es abstracta y el abstract método que nos sirve para definir funciones como abstracta. Y estas funciones y este abstract método la función del abstract método lo deben tener todas las subclases hijas. Como por ejemplo, aquí tengo mi método en la clase abstracta y la subclase hija también lo tiene. Si lo hereda, obviamente. Si hereda la clase abstracta, tiene que tener el método abstracto. Entonces, este ejemplo es muy sencillo. Tenemos una clase llamada mi clase abstracta que hereda de ABC, que sería ya para definir que es una clase abstracta. Después definimos el decorador abstract método, que nos indicaría que esta sería la función o el método abstract. Lo definimos como mi método ser y no lo rellenamos con un pass. O sea, no le ponemos un verbo. Ahora creamos una subclase que implemente el método. Entonces creamos una clase concreta que herede de mi clase abstracta. Esto hereda de acá y ya sabemos que tenemos que poner el método abstracto acá. Entonces definimos mi método ser que nos retorne cuando se invoque ese método en la clase concreta. Hola, soy una implementación concreta. Entonces, creamos un objeto, se lo instanciamos, pero miren que podemos instanciarlo desde la clase hija. Creamos un objeto en la clase concreta. Si lo crearíamos en la clase abstracta, nos daría error. Solamente lo podemos crear en la clase hija. Imprimimos el objeto y invocamos el método que tenemos acá. El método de la clase def mi método de la subclase hija. Y nos retorna, hola, soy una persona, soy una implementación concreta que la que está acá. Aquí les estoy mostrando lo que me ejecuta, lo que me muestra en la pantalla. Bueno, ahora vamos a polimorfismo. Polimorfismo significa muchas formas en programación orientada a objetos. Nos permite que múltiples clases usen un mismo método con diferentes comportamientos. Es como tengo aquí en un ejemplo, tengo esta función, ¿verdad? Esto es un polimorfismo. Si no tuviera una clase abstracta, bueno, un polimorfismo, o es un polimorfismo todavía porque estoy utilizando el mismo nombre en dos funciones, en dos clases diferentes. Por eso me dice, son muchas formas. En programación orientada a objetos permite que múltiples clases usen un mismo método con diferentes comportamientos. O sea, creo un método con el mismo nombre, pero que tenga un diferente comportamiento. Y en otra clase creo con el mismo nombre que tenga un diferente comportamiento. ¿Qué nos permite eso? Usar el mismo nombre de método en diferentes clases. Que objetos de diferentes clases respondan de forma distinta a una misma acción. Y es muy útil cuando trabajamos con herencia y clases abstractas, como la dimos anteriormente. En la clase abstracta pasa un polimorfismo, claro. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de polimorfismo. Tenemos una clase perro y definimos un método como hacer sonido. Self, que es la instancia, y que nos retorne wow. Y ahí tenemos que nos retorne wow. Y aquí es muy breve porque hacemos clase gato, o sea, creamos una clase gato normal y la definimos con el mismo nombre, lo que estoy diciendo. Se define con el mismo nombre ser sonido y que nos retorne miau. Aquí definimos definimos animales. Definimos una lista de animales que serían el perro, que ya lo tenemos acá.
y el gato que lo tenemos acá creado. Ahora hacemos un for para que nos recorra la distancia, para que nos recorra la instancia animales y imprimimos animales.hacer sonido, que es lo que estamos invocando de acá, porque tenemos dos animales, un perro y un gato. Esto lo hacemos para no crear un animal uno por uno, o sea, no crear un animal por ejemplo, un perro.1 igual a perro, y ahí crearle después imprimir el retorno que nos aquí, wow, aquí lo hacemos directamente creando una lista de perro y gato y haciendo un for para que nos recorra la instancia animal en animales, ya que con eso tenemos todo. Y nos mostraría en pantalla wow y miau. Bueno, hoy vamos a tener dos ejemplos de clases abstractas. El primer ejemplo sería crear figuras geométricas y darle el área y la unidad que tendría esa área. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la clase abstracta. Lo creamos creando un módulo llamado from abc. Este es el módulo. Ahora importamos abc, que sería lo que vamos a utilizar para poner en la clase abstracta cuando la creemos, y esto nos va a verificar que realmente es una clase abstracta. Ahora ponemos abstract método. Ahora creamos la clase abstracta, que sería la clase madre, llamada figura geométrica. Figura geométrica. Ese sería el nombre de la clase madre. Y ahora ponemos el ABC que nos identificaría que es una clase abstracta. Esto es obligatorio cuando voy a crear una clase abstracta. Importar el módulo y definir el ABC en la clase. Ahora vamos a crear un atributo privado llamado unidad, minúscula, unidad. Creamos un atributo privado llamado unidad y ahora lo definimos que es igual a centímetros cúbicos. Definimos acá que sería igual a centímetros cúbicos. Y ahora vamos a comentar que esto sería el atributo privado. Para ya saber que es un atributo privado. Comentamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es crear el método constructor. Definimos init self, el parámetro self, nombre, otro parámetro que queremos, otro atributo llamado nombre. Cerramos aquí, es importante poner los dos puntos. Ponemos self.nombre, definimos que es igual a nombre, y esto sería un atributo público que podemos hacer desde afuera de la clase. Si quiere lo ponemos acá y lo comentamos para saber ya que es un atributo público. Ahora, lo que vamos a hacer es crear un método de clase. Primero lo que vamos a definir es el abstract method. Y lo que vamos es a definir el método que se llamaría área. Entonces lo que vamos a poner aquí, por el parámetro self, cerramos con los dos puntos y ponemos pass. Necesariamente yo pongo pass porque no voy a poner nada en ese método, o sea, porque yo al momento de crear un objeto, yo no voy a necesitar, yo personalmente en este caso no voy a necesitar invocar acá, porque cuando creamos un- cuando creamos un método abstracto, no podemos invocar o instanciar directamente de la clase abstracta. Entonces, en la clase hija es donde yo voy a poner lo que hace esa área. Entonces aquí pondría un pass que sería como un completador.
para que no me dé error. Ahora lo que vamos a hacer, y si quieres comentamos acá, voy a comentar acá, comentamos acá, que esto sería el método abstracto que debemos implementar en la subclase. O sea, este método es el que debemos poner en la subclase llamado área. Ya aquí definimos, por eso lo comento, porque es importante. Entonces ahora creamos una clase, un método de clase llamado. Cuando vamos a crear un método de clase, ponemos el decorador class method, que es importante, es obligatorio poner el class method para crear un método de clase, el decorador, definimos la clase, definimos el método, y eso, ¿qué vamos a hacer con el class method, con el método de clase? Lo que queremos es, como tengo un atributo privado llamado unidad, queremos ver ese atributo privado, porque yo no puedo instanciar o ver la unidad desde afuera de la clase, porque es un atributo privado. Lo que hacemos es crear un un getter, que eso lo crearíamos definiendo get unidad, y aquí lo que vamos a poner es el parámetro CLC porque estamos en un método de clase. Cerramos acá y aquí lo que vamos a hacer es retornar CLC punto y el método privado, que sería unidad. Y aquí lo que queremos decir es que nos muestre el parámetro, la variable unidad. Eso es lo que queremos decir con este get, que nos muestre esa variable que es un método privado, que es una variable privada. Entonces queremos que nos muestre esa variable privada que es la unidad. Eso lo hacemos con el get. Y con el setter podemos cambiar esa unidad, pero ahora mismo no la voy a utilizar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una subclase, que es la figura que queremos, que sería cuadrado. Creamos una figura y aquí va a heredar de figuras geométricas. Lo que queremos que esto aquí se pone entre paréntesis, lo que como aquí no hay nada, aquí hereda ABC, que es para crear un método abstracto, pero si nosotros, por ejemplo, vamos a definir una clase que no herede, simplemente ponemos así, sí, y ahí no hereda nada. Cerramos acá, pero como va a heredar, ponemos el nombre de la clase madre, que sería figura geométrica, y cierro. Y aquí está heredando los atributos y los métodos de la clase madre. Entonces ahora vamos a definir constructor init. Este es cuando vamos a crear un constructor. Tenemos el init siempre y el parámetro self. Y vamos a crear un atributo llamado lado. Ya ahora lo que vamos a hacer es, queremos ahora mismo llamar al constructor de la clase padre. ¿Cómo hacemos para llamar al constructor de la clase padre? Poniendo un super. Así, punto. Y ponemos el constructor init. Y aquí estoy llamando al método, el método constructor de la clase padre o la clase mayor, que sería esta, de figura geométrica. Entonces lo que hago es llamar a este constructor que está acá, a este, al índice del punto nombre. Ahora lo que voy a hacer es definir el lado, el punto lado, es igual al lado. Definimos el lado y ahora vamos a hacer un método, ponemos en la misma altura del método, llamado área. Lo que vamos a hacer acá es porque aquí llamado área,
porque, como les dije anteriormente, cuando tenemos una clase hija, lo que vamos a hacer es que aquí tenemos el actual método, que sería área. Tenemos que ponerlo también en la subclase. Como cuando un método abstracto lo definimos, ese método tenemos que ponerlo en toda su subclase hija. Como un cuadrado está heredando de la clase figura geométrica, que es la clase de padre, tenemos que poner ese método obligatoriamente, ya que lo tenemos. Entonces queremos que nos retorne, que es el punto lado, multiplica por ser el punto lado. Los lados se multiplican para obtener el área. Eso es lo que queremos decir ahí. Y ahora vamos a usar el código. Aquí si queremos comentar algo, lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí podemos comentar para que sea fácil de entender. Aquí lo que quiero hacer es llamar al constructor padre. Ya. Entonces ahora vamos a hacer un uso. Esto lo hacemos fuera de la clase donde vamos a instanciar. Le vamos a crear objetos. Vamos a crear un objeto llamado cuadro de los lados que sean necesarios, cualquier lado, o sea, de varios lados. Puede tener 5, 7 lados, 4 lados. Y entonces vamos a definir cuadro, que sería igual a cuadrado, que está en la clase cuadrado. Va a definir acá, cuadrado. Y vamos a poner el parámetro que son los lados. ¿Cuántos lados le pondríamos? Vamos a ponerle en este caso 5. Ahora vamos a imprimir, que figura igual, ponemos que figura sería igual a cuadrado, a cuadro, que es el objeto que creamos, cuadro, punto nombre, que es el nombre que nos da aquí, es el punto nombre, ¿verdad? Como atributo público no necesito el billete, necesito el head, y entonces ya nada más sería escribir cuadro punto nombre y ahí nos mostraría el nombre de la figura que yo ponga. En este caso es cuadro, cuadrado en este caso. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir área. ¿Cómo vamos a imprimir el área? Sería muy fácil. Nada más ponemos aquí área, sería igual a cuadro punto área, prima, aquí está mal, cuadro es cuadro, equivoqué, cuadro, ya, ahora sí, cuadro punto área, y ahora, coma, queremos que nos muestre la unidad, en qué unidad está. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, llamamos a la figura, al método que tenemos aquí, el get. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos figura geométrica, que sería la clase donde está el método, y el punto head, unidad. Ya, ahí nos muestra la unidad que queremos. Ahora vamos a imprimir. Ahora vamos a mostrar, ejecutar. Aquí lo que nos muestra es que la figura es cuadrado y el área es 25. Ya, muy sencillo. Muy sencillo, sencillo. Ahora vamos a crear otro ejemplo. Bueno, ya antes de terminar este ejemplo, tuvo un error aquí porque no, lo que hice fue head unidad, no cerrarlo, o sea, lo dejé así. Entonces nada más me mostraba esto, o sea, nada más me mostraba figura cuadrado y área 25, pero no me muestra la unidad. Aquí lo que tenemos que hacer es para que nos muestre la unidad, cerrarlo acá. Pequeño error aquí de síntesis. Pero ya aquí ejecutamos y ahí sí nos muestra la unidad. Aquí, miren, aquí nos muestra la unidad figura, aquí lo vamos a ampliar para ver. Aquí está, cuadrado y el área 25 centímetros. Cuadrado. Ya aquí tendremos todo. Ahora vamos a crear otro ejemplo. Dejamos el from acá, que siempre que vamos a crear una clase abstracta, tenemos que dejarlo acá.
Bueno, en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es crear una clase de empleado y asignar el salario de un empleado. Entonces lo que vamos a hacer es primero definir la clase abstracta, la clase madre, la clase padre que sería, llamamos empleado. Vamos a definir, como les dije, hay que poner la ABC para identificar y cerramos acá y vamos a crear un método, un atributo privado que vamos a llamarlo empresa para ya definir antes de no pedir el nombre de la empresa que ya definimos que se va a llamar ponerle, vamos a ponerle mi nombre Andrés Sas, sería el nombre de la empresa. Bueno, eso sería un atributo privado. Entonces ya no lo voy a comentar porque ya sabemos. Entonces ahora vamos a hacer el método constructor, el constructor team, hacemos el constructor, borramos esto en el uso automático, el constructor y vamos a ponerle un atributo llamado nombre. Vamos a darle un valor, select.nombre es igual a nombre, el nombre del empleado, es lo que queremos ahí. Y vamos a crear el abstract método. Lo creamos poniendo una arroba y abstract método. Sabemos que esto es obligatorio en la clase abstracta. Tenemos que ponerlo obligatoriamente. Y eso es lo que vamos a utilizar ese método en la clase hija, poniéndole un valor o dándole una instancia, o dándole algo, por ejemplo, poniéndole que haga algo, que diga algo. Eso es lo que nos sirve el método abstracto para utilizarlo en una subclase hija. Ahora lo que vamos a hacer es definir un método, llamarlo calcular, y llamamos el método calcular, y aquí vamos a calcular el salario. Ponemos el parámetro self y dos puntos, cerramos acá. Y aquí le ponemos un pass para que no haya error y no ponerle ningún cuerpo ahí. Ahora lo que vamos a hacer es crear un método de clase. Es la misma estructura del ejemplo pasado, la misma, pero con diferente caso. Aquí lo que estamos utilizando son heredamos, también utilizamos métodos de clase y atributos privados. Es lo que estoy utilizando aquí en estos ejemplos. Ahora creamos el método de clase, ponemos una arroba y el class method. Esto es obligatorio para crear un método de clase. Ahora vamos a definir el método y llamarlo. El método lo vamos a llamar get. ¿Y para qué utilizamos esto? Para ver el atributo privado que tenemos ahí arriba, que sería empresa. Entonces ponemos get empresa. El get es el getter. O sea, un getter es cuando yo tengo un atributo privado, lo que voy a hacer es con el head empresa lo voy a ver, se lo voy a poder ver, analizar. O sea, yo lo puedo pedir desde afuera y ver ese atributo privado. Lo que no puedo modificarlo. Lo podría modificar con un setter, pero en el momento no lo voy a utilizar. Entonces lo que voy a hacer es crear y ponemos el parámetro CLC porque estamos en un método de clase. Entonces cerramos y que nos retorne CLC punto y el atributo privado que es el empresa. Ya, esto es lo que me va a retornar. O sea, me va a retornar el nombre de la empresa. Ahora vamos a crear una subclase llamada empleado, pero vamos a ponerle empleado que sea de tiempo completo, por ejemplo. Aquí, tiempo completo. Y que herede de empleado. O sea, que me herede todos los parámetros, todas las variables y que me herede todos los métodos de la clase
padre. Ahora lo que vamos a hacer es definir el método, el constructor, el método constructor y el init, y ponemos los parámetros self y ponemos los atributos que le damos, que sería el nombre, y también ponemos un atributo propio que sería salario mensual. Ese es un atributo propio. Y el otro, el nombre, es un atributo agregado. Entonces aquí cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es, para poder llamar al constructor que nos da el nombre, lo que hacemos es el super para heredar el constructor de Río, es el constructor de la clase padre. Super, cerramos y lo que ponemos, punto, y el init, que es el constructor de Río, con la variable nombre, que es lo que queremos, nombre. Y aquí vamos ahora a darle valor al salario mensual. Vamos a darle valor. Valor a salario mensual sería igual a salario mensual. Y aquí tenemos el valor del salario mensual. Ahora vamos a definir otro método, que en este caso sería el calcular el salario. Quiero calcular el salario mensual. Lo que hacemos es calcular el salario, ponemos calcular salario, y este sería el método de mi clase abstracta. Miren, es el mismo nombre. Y aquí lo estoy definiendo porque esto es obligatorio, para eso lo hacemos en las clases abstractas. Y aquí también estoy heredando. Estoy poniendo el mismo nombre. Eso se llama, este es un polimorfismo. Calcular salario y poniendo el mismo nombre, pero con diferente acción o con diferente valor. O sea, poniendo una acción diferente. Eso es un polimorfismo acá. Calcular salario y calcular salario. Están en diferentes clases, pero como se están heredando, y le puedo poner el mismo nombre. Y llamarlo desde mi clase hija o desde otra clase con diferente acción. Ahora vamos a definir que nos retorne cuando llamamos a ese método self.salario mensual. Es lo que queremos. El salario mensual, que nos retorne el salario mensual. Ahora lo que vamos a es usar este código. Entonces, ¿cómo lo usamos? Que vamos a crear un empleado que será igual al empleado, pero de tiempo completo, porque es lo que podemos instanciar. No podemos instanciar la clase abstracta. Entonces vamos a definir los parámetros que pusimos, que sería el nombre y el salario mensual. Vamos a definir, no sé, el nombre Andrés. 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 Y me gano $5.000, por ejemplo. Ponemos acá si queremos. Y ahora lo que vamos a hacer es imprimir. Imprimimos que empleado es igual a empleado punto nombre. Y es el nombre del empleado. O sea, estoy llamando el self punto nombre. Desde con mi objeto que quería que sería empleado y el punto de nombre para llamar al nombre que tengo aquí, que sería Andrés en este caso, porque lo estoy agregando acá. Ahora lo que voy a hacer es imprimir. Print. Voy a imprimir salario, que escribimos que salario es igual, fuera la coma,
salario es igual a, ponemos aquí empleado, que es el objeto que tenemos, punto, calcular salario. Y cerramos. Obviamente que siempre hay que cerrar. Ahora vamos a imprimir. Ahora vamos a calcular. Ahora lo que vamos a hacer es para ver el nombre de la empresa, que es el atributo privado que yo tengo acá. Esta, Andrés Sass. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Imprimimos y lo que vamos a hacer es poner empresa, puntos, ponemos la coma y ponemos que el empleado, ¿verdad? Empleado. Ahí sí, en este caso sí, vamos a llamar a la clase abstracta en este caso, o sea, la clase padre, porque queremos es utilizar el método de clase del head empresa para ver ese atributo, o sea, para ver ese atributo privado. Lo que quiero es llamar a la primera, llamamos la clase que sería empleado y ponemos el punto head empresa, que esto sería el método, el nombre del método aquí es empresa. Ya. En este caso ya no debería imprimir, no debería ejecutar. Vamos a ver que nos ejecuta. Y aquí tenemos que nos ejecutaría empleado, ver, empleado, nos ejecutaría empleado, nos ejecutaría salario y no nos falta aquí cerrar acá. Cerramos acá y vamos a ejecutar otra vez para ver. Y aquí nos saldría salario, quizás Andrés la empresa. Aquí podemos ver mejor lo que nos ejecutaría. Aquí estamos pidiendo, imprimiendo el nombre, que sería Andrés, el salario, que sería $5.000, y la empresa Andrés Sass, que es el atributo privado. Estos serían los dos métodos de clase abstracta. Bueno, ahora vamos a crear dos ejemplos de polimorfismo. Bueno, en este primer ejemplo lo que vamos a crear es una clase persona, una clase estudiante y una clase profesor. Y le voy a poner una acción a cada uno. Utilizando polimorfismo, o sea, utilizando un método que sería el mismo para todos. Y también vamos a utilizar herencias. Entonces primero vamos a crear una clase persona. Persona. Cerramos acá. Vamos a crear el método que sería hablar. Entonces este método va a ser el mismo para las otras clases, que ahí es donde se está actuando o se está ejecutando el polimorfismo. Y vamos a utilizar también herencias. Entonces, ¿qué queremos con este método? Que en la clase persona, en esta clase nos retorne hola. Queremos que nos retorne hola, por ejemplo. Y ahora vamos a crear otra clase, una subclase llamada estudiante, una subclase llamada estudiante, y aquí vamos a heredar de persona. Persona. Heredamos de la clase persona, cerramos acá y ponemos el método que teníamos ahí arriba, que sería hablar, el mismo método. Cerramos acá y aquí queremos que nos retorne, en este caso, una acción diferente, que sería hola, soy estudiante. Soy un estudiante. Aquí se ve para qué se utiliza, o sea, el por qué. Porque aquí tenemos el mismo método, ¿verdad? Pero en esta instancia, en esa clase, diría hola. Y yo también puedo utilizarlo, el mismo método, en otra clase, pero con otra respuesta, con otra acción, que sería hola, soy un estudiante. Para eso nos sirve el polimorfismo. Ahora vamos a hacer otra clase para heredar una clase de profesor que también hereda de persona. Entonces ponemos que herede de persona.
Cerramos acá. Tenemos el método, el mismo método, hablar. Cerramos, quitamos esto acá y que nos retorne. En este caso yo quiero que me retorne hola, soy un profesor. Ya, ahora vamos a instanciar o a crear uno. Vamos a crear primero una persona 1, que eso sería igual, vamos a ponerlo igual a estudiante. Vamos a crear un estudiante y vamos a crear un profesor. Persona 2 sería un profesor, ¿verdad? Persona 2, profesor, profesor, sí. Profesor, cerramos acá. Aquí también se me olvidó cerrar. Cierro acá. Y ahora creo, vamos a imprimir. Imprimo. ¿Qué imprimo aquí? Que la persona 1, o sea, el estudiante, habla. Entonces pongo que el estudiante habla y voy a cerrarlo acá. Y aquí, en este caso aquí me debería ejecutar hola, soy un estudiante, porque estoy utilizando el método en la clase estudiante. Y ahora vamos a imprimir la persona 2. Persona 2 punto, hablar y cierro acá. Entonces aquí me debería ejecutar hola, soy un profesor. Y también, por ejemplo, si aquí quiero crear la clase, también quiero crear una persona, una persona que sería igual a persona, también lo podría hacer y también podemos crear que me diga hola. Podríamos crear aquí primerito, por ejemplo, imprimir que la persona me diga hablar y lo cierro. Aquí me diría hola, aquí hola soy un estudiante y yo soy un profesor. Vamos a ver para... Bueno, se me había olvidado cerrar aquí, lo tenía así, pero ya cerré aquí y ahora sí podemos ejecutar. Vamos a ejecutar aquí. Miren, aquí diría hola, que es lo primero que le pido. Hola, soy un estudiante y ahora soy un profesor. Vamos ahora con el segundo ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería crear, en este caso vamos a crear dos figuras. Vamos a crear en este caso un triángulo, un rectángulo. Y vamos a hallar el área. Entonces, hacemos una clase sin herencia, sin nada, solas. O sea, dos figuras, una llamada triángulo, una clase llamada triángulo, así normalita, y vamos a definir un método que sería llamado área, que ese método mismo lo vamos a utilizar en la otra clase, para que esto es para mostrarle que también se puede hacer sin herencia. El anterior fue con herencia, este sin herencia. Ahora lo que vamos a hacer es el parámetro self, ponerle variable base, variable altura, y cerramos acá. Y quiero que este me retorne. ¿Qué haremos que nos retorne? El área. Entonces, primero vamos a poner 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque es por ejemplo, la fórmula del área, en el caso del triángulo sería un medio por base por altura. Un medio, si lo dividimos, sería 0.5. Entonces, por eso yo pongo 0.5 en este caso. Ahora pondríamos por la base y por la altura. Y aquí tendríamos la operación que nos daría el área, o sea, nos retornaría esta operación y nos daría la respuesta de lo que queremos. Ahora vamos a crear otra clase que se llamaría rectángulo, con el mayúscula rectángulo. Cerramos acá, definimos y vamos a utilizar el mismo método, el mismo nombre del método, el mismo sería área, pero con otra acción. Ahora vamos a hacer self y vamos a escribir
base, variable base, variable altura, cierro acá. Ahora vamos que queremos que nos retorne, en este caso queremos que nos retorne base por altura, que esa sería la operación esa sería la operación de, me estoy equivocando, altura. Esa sería la operación de para hallar el área del rectángulo. Miramos que estamos poniendo el mismo nombre, o sea, utilizando el mismo método, pero con diferente acción, o sea, con diferentes retornos. Ahora vamos a crear unos objetos. Vamos a crear un triángulo T. Mi objeto se va a llamar T, que sería igual a triángulo, que es el nombre de la clase, y cierro acá. Ahora vamos a crear ahora rectángulo. Vamos a crear un R y vamos a ponerle el rectángulo. Y vamos a cerrar. Ya que creé mis dos objetos, ahora vamos a imprimir. Imprimimos, que sería área. Vamos a poner aquí área del triángulo es igual, igual a T punto área, que en este caso sería el área del triángulo, que sería aquí el método acá. Invocamos este método y le añadimos las variables. Aquí mismo dentro del print sería más fácil. También lo podríamos añadir desde fuera, desde acá, pero eso sería poniéndole un constructor acá afuera, que ahora lo voy a hacer. Entonces sería acá y ya. Ahora vamos a imprimir el, el, el área, se me olvidó las comillas, el, el área del rectángulo sería igual, a r punto área. Y vamos a escribirle enseguida vamos a ponerle enseguida las variables. En este caso vamos a poner 7, 5, 9. Y ya nos debería ejecutar. Vamos a probar para ver. Y aquí podemos ver que nos daría área del triángulo 12.0. Esta sería el área y el área del rectángulo 45. También podríamos, por ejemplo, si no, también podríamos poner estos parámetros, estas variables acá. Pero eso lo haríamos sencillo poniendo acá, por ejemplo, poniendo un método constructor que sería init, cerramos el constructor y después pondríamos, por ejemplo, el base, el self, pondríamos base, pondríamos altura y cerraríamos acá, le daríamos valores, por ejemplo, self punto base sería igual a base y self punto altura sería igual a altura. Vamos a agregar la altura. Ahora borramos acá porque ya tengo estos parámetros ahí en mi constructor. Pondríamos el self. Y aquí lo que haríamos sería poner aquí lo que haríamos sería poner self, porque lo estamos definiendo desde el constructor, self.base y aquí por self.area, punto altura, punto altura. Y aquí, ¿qué tendríamos esto? Aquí casi lo mismo, en rectángulo haríamos lo mismo, o sea, crearíamos un constructor. Ya, vamos a verlo ahí, vamos a ver el ejemplo aquí.
quitando esto acá y poniéndolo acá. 4,6. Bueno, a ver. Y miremos que si nos ejecuta área del triángulo y área del rectángulo, que está mostrándole los dos casos, miren. Ya. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Aquí que quiero que les haya quedado claro clase abstracta y el polimorfismo.